Aún nos queda un ratito de programa que vamos a completar con entrevista... Qué cortito. Cortito, muy corto, ¿eh? Esto vuela, ¿eh? Los minutos en televisión pasan fugaces, volando, pero nos apetece abordar uno de los compromisos del gobierno de coalición en nuestra comunidad, que se comprometió, insisto, valga la redundancia, en garantizar que las mujeres que quisieran abortar en La Rioja pudieran interrumpir sus embarazos en el sistema público en nuestra comunidad y sin tener que abandonarla yendo a otras regiones limítrofes. Ayer se lo preguntamos a la consejera y esto es lo que nos dijo, nos lo confirmó con mucha naturalidad, eso sí, sin dar datos ni cifras de algo que parece que está ya en funcionamiento desde hace un par de semanas. Están haciendo interrupciones voluntarias del embarazo en el sistema riojano sanitario. Están centralizando los trámites a través del Centro de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva. Y también hemos establecido unos cauces de derivación a través de los médicos de atención primaria. Tenemos que decir que ya se están realizando con absoluta normalidad en la Comunidad Autónoma de La Rioja y que, bueno, las previsiones que tenemos o aquellos objetivos a los que queremos llegar es a que se realicen más o menos podamos llegar a realizar el 80% de las intervenciones con personal propio del Servicio Riojano de Salud y el 20% restante lo haremos con profesionales que vengan de fuera, pero siempre se harán dentro del sistema público sanitario de La Rioja y esperemos que la mayoría por profesionales del propio Servicio Riojano de Salud. Es un asunto muy complejo, repleto de consideraciones que van desde lo moral a lo demográfico, pero que es, de nuevo, argumento para la polémica, no solo en La Rioja, también ya lo están viendo en el ámbito nacional, las interrupciones del embarazo. En cualquier caso, María José, era un compromiso del gobierno de La Rioja. A mí lo que sorprende es que ahí lo hayan puesto en marcha sin mucha publicidad, sin darle mucho bombo y porque les preguntábamos ayer, ¿eh? Sí. No sé, es que yo no puedo extraer mi punto, mi moralidad, mis ideas. Es que a mí me parece tan triste, tan triste. El otro día, cuando salió la información de que el Constitucional, bueno, pues que la ley del aborto de Rodríguez Zapatero sin problemas seguía adelante, que es como ha estado, claro, sí. Pues que en todo ese periodo se habían producido 1 millón de abortos. 1 millón en España. Es que, a ver, yo entiendo que la ley protege a estas mujeres, toman su decisión y lo mismo que uno decide una cosa con sus impuestos, o sea, pues... Pero vamos, a mí me parece una tristeza enorme. Y luego, pues hombre, todavía se está recurriendo a, bueno, según lo que dice la consejera, no es mucha cantidad, pero es un 20% de profesionales que tienen que venir de fuera para practicarlo aquí. Ese es su objetivo. No sabemos si se está cumpliendo ya, si es el horizonte al que quieren aspirar o si de momento todavía se tiene que recurrir de forma mayoritaria a otros profesionales, ¿eh? Claro. Sí, bueno, yo había entendido como que ya era más o menos el baremo. O sea, eso es el objetivo que se marcan. Eso es. Bueno, tradicionalmente obstetricia en La Rioja se ha caracterizado por lo contrario. Entonces, bueno, pues... Pero claro, como todo evoluciona, ¿verdad? Domingo. Bueno, estoy de acuerdo con María José. Realmente es triste que bueno, la sociedad contemporánea ha llegado a esta vía de que el aborto es un derecho, lo cual pues yo no lo discuto, y que además lo haga y se practique en la sanidad pública me parece lo correcto, porque la sanidad pública se paga con nuestros impuestos y por lo tanto debe ser la que facilite esto y no tener que irse a Londres o a donde fuera en los tiempos remotos en los que la gente tenía que hacerlo. Por vergüenza también, no solamente por una cuestión de que estuviera prohibido, sino también por una presión social que era muy importante. Pero realmente, por otra parte, creo que lo que no... Entramos en otro debate, que no es el que se hagan o no los abortos en la sanidad pública, sino esta especie de facilidad con la que parece que el aborto se puede decidir sin que haya unas medidas que de alguna manera induzcan a pensar y a reflexionar a la persona, a la mujer que quiera tener el aborto, y que, bueno, yo creo que ahí de alguna manera falla el Estado cuando permite, con estas reformas de la ley que se están haciendo,
pues que menores de edad, sin consultar ni siquiera a sus padres ni informarles a sus padres, pueden llegar a hacerlo. Todo esto me parece que es desmadrar el sentido de lo que puede ser el aborto y luego, claro, un país con un descenso demográfico brutal y de una falta de regeneración demográfica y que haya 1 millón de abortos desde que Zapatero implantó la ley esta de plazos, pues realmente es una paradoja, no deja de ser una paradoja, una triste paradoja. Hay una encuesta que es muy reveladora. En 2021 nacieron 337.000 bebés en España y se abortaron 90.200, el 26% de las mujeres embarazadas. Diciendo, por supuesto, que es un derecho que se debe garantizar y además está regulado perfectamente. Pedro. Vamos, es un tema realmente complejo. Sí, lo es, sí, Es muy, ¿verdad? A veces es triste, pero bueno, como tantas cosas de la sociedad que no nos gustan, hay que admitirlas porque están ahí. El problema es que están ahí. Podemos hacer 2 cosas. Metemos la cabeza debajo del ala y aquí no pasa nada. Y el que tenga capacidad económica se va a Londres. A hacer un viaje a ver el puente de Londres. ¿Vale? Y el que no, sube unas escaleras sucias, asquerosas, y un matarife puede producir efectos, aparte de, en sí ya, mucho peores todavía en la realidad. Entonces yo creo que no se trata, aquí los pensamientos de uno filosóficos, culturales, cristianos, no cristianos, yo creo que el legislador tiene que pasar de eso. Los ciudadanos podemos plantearnos esa tesitura, pero no el legislador. El legislador tiene que estar por encima de todo eso y tiene que ir a procurar dentro de hacer lo más factible que sea, eliminar todas las trabas que haya para que eso nos lleve a los peores... Sí, ordenar el derecho. Claro, aparte del derecho ya es la cuestión humana, ¿no? El menor sufrimiento posible de todo, porque va a ocurrir. Claro, decimos 90.000 contra 200.000. Bueno, es que entonces a lo mejor hay que entrar en otra discusión. ¿Qué sociedad tenemos para que ocurran estos hechos? ¿Por qué no nos planteamos 26%. eso? Claro, en vez de, en ese sentido tan de la moralidad, oiga, es que esto ocurre y deja de ocurrir. Es que a lo mejor hay que hacer un replanteamiento de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Ángel, y de luego lo que no se puede, bajo ningún concepto, es culpar a nadie, y mucho menos los políticos, vaya porque por delante. Ninguno. Sí, sí. 13 años ha estado en el Tribunal Supremo, en una semana se ha solucionado, y que yo sepa, yo he oído unas declaraciones del actual dirigente del Partido Popular que admite en toda su magnitud el aborto. Sí. Al día siguiente, como la Iglesia dice que no, rectifica, pero eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión. Bueno, yo retomando y resumiendo, y desde mi perspectiva, estoy de acuerdo en que es algo que ocurre y como ocurre hay que darle forma. Esto es así. Independientemente del pensamiento, la verdad del ciudadano, esto ocurre y hay que facilitarlo. Perfecto. Que el tema de La Rioja, que era el motivo de lo que estamos comentando, que tuvieran que desplazarse a otras comunidades, pues evidentemente esto es un avance para facilitar que las mujeres riojanas puedan hacerlo aquí en la sanidad pública. Pero por otra parte también, y retomando lo que ha dicho Domingo, esa permisividad, yo creo que toda esta situación que ocurre se puede solucionar a través de la educación. No. Y creo que estamos en la antítesis de la educación necesaria para eso. Creo que estamos en otro mundo en el que de repente esto es, aquí no pasa nada y cualquiera puede tomar la decisión. Creo que hay que educar, pero creo que hay que educar desde otro punto de vista, porque tenemos una apisonadora ideológica en ese sentido, claro, que no sé dónde nos va a llevar. Es que una cosa es la sociedad civil y otra cosa es la sociedad de la cultura religiosa de la que venimos, que no me voy a poner a criticarla ni a alabarla, sino a analizar. Desde aquí, Pedro, tenemos que acabar, y vale, mandando, por supuesto, nuestro apoyo máximo a esas mujeres que se ven en un trance que es, desde luego, difícil, traumático y que seguro recuerdan y recordarán toda su vida. Pero es asunto también de la actualidad y por eso lo hemos abordado, como María José, Pedro, Ángel, Domingo. La polémica urbanística con Bosonit, con ese proyecto, vamos a compartir también imágenes virtuales de momento, de lo que puede vivir el casco antiguo logroñés. Mira, os voy a pedir una reflexión muy rápida a los tres, porque luego intuyo, Domingo, que igual te quieres explicar. Bueno, igual me extiendo más porque es un tema que no solamente tengo opinión como arquitecto, sino además que creo que tengo argumentos
como para desmontar toda esta historia que se ha creado en torno a Bosonit. Ángel, Pedro, le concedemos ese privilegio. Sí, a Domingo, empezamos y le dejamos caer. Venga, va. Decimos 3 cosas para que... Así ya se puede, Sí, así se puede, con estos amigos. Ángel, ¿cuál es tu sensación? A ver. Bueno, mi sensación es, desde luego, desde el desconocimiento de las normas y si se cumplen normas, etcétera, etcétera. Creo que en el casco antiguo un edificio de esta dimensión que puede movilizar, que puede dar vida, que puede darle otro carácter, yo independientemente desconozco las normas urbanísticas y todo este tipo de cuestiones, pero modernizar esa parte, además con ese contrapunto y además el edificio del que estamos hablando, o sea, el movimiento que va a tener para dar vida, creo que sería positivo, ¿no? Cumpliendo todos los requisitos que haya que cumplir, que Domingo nos contará. Eso es. Rápidamente, Pedro. una pena no haber seguido con la piedra que has puesto antes del aborto, porque me parece que era el punto sobre La las clave. sillas. Creo que Más, era el punto haz sobre como las José sillas. María, más tiempo. Pero aparte, ahora vamos al otro. En lo que acaba de decir ahí, sin embargo, no estoy de acuerdo. Yo creo que este edificio no se debe hacer ahí. El casco viejo creo que tiene otra filosofía, debe salir de ahí, debe ser diferente. Y en lo que yo he visto las fotos, simplemente hablo de fotos del edificio, me parece un edificio feo de narices. A partir de ahí, luego hay otra cosa. Si vamos hacia el casco antiguo o casco viejo, como aquí decimos, hay que confluir coches. Y creo que precisamente al casco antiguo los coches no debieran andar por ahí. Y aparte de eso, Domingo es el que sabe de esto. Ahora, te están dejando el balón votando para que metas remates. gol. Una Pero, alta a ver, responsabilidad. María José. No sé, a mí me gustaría saber si hay proyectos similares, incluso ya construidos, en otros cascos históricos de España. Yo esto no me lo imagino, por ejemplo, en Salamanca. Yo tampoco. Yo no, pero claro, es que yo soy una ciudadana, no entiendo nada ni de arquitectura, ni de dinamización, ni, o sea, De volumetrías, nada, de nada, volumetrías, nada. Y en las 7 de calles planos. de Bilbao tampoco. Lo han sacado a zonas nuevas, Claro. a donde hay que hacer otra ampliación A de la parques ciudad, tecnológicos. donde hay que sacar parques tecnológicos. O sea, cada cosa, el anillo en los dedos, no en la nariz. También entiendo los que dicen y que vamos a convertir un casco histórico que se resuma en pisos turísticos, Sí, en ese otro hostelería. ese otro modelo también tiene sus habrá riesgos, que tener la imaginación suficiente, pero eso ya es para a quienes encomendamos la gestión de nuestra ciudad para ya no. buscarlo. No sé, no lo sé. Pues mira, te han dejado el balón como a Vinicius ayer, Nada. Domingo. Marca A ver, gol. Diego, Pues no sé, ¿de no cuánto sé- tiempo tenemos antes de la no sé si seré entrevista? capaz de marcar a un Pero no lo gol, metas de rebote, ¿eh? No lo metas de rebote. Vale, me dicen, dale, que hable Domingo. Bueno, bien, gracias por a los contertulios y compañeros y a ti mismo por permitirme hacer una exposición de este tema que tampoco va a ser excesivamente extensa. Vale. Vaya por delante que yo creo que Bosonit no es el culpable de todo esto. O sea, a mí la iniciativa de Bosonit de irse al centro histórico de Logroño y tratar de dinamizarlo con una actividad que pretende establecer ahí, pues me parece estupendo. El problema es de los mandos municipales, de la corporación municipal que ostenta el poder en Logroño, porque realmente lo que ha hecho ha sido saltarse la normativa claramente. Así de claro. Así de claro. De hecho, para poner un toldo en el centro histórico, en el casco antiguo de Logroño, te vuelven loco. Y para hacer cualquier proyecto de cualquier índole, exactamente lo mismo. Yo fui miembro de la comisión ahora se llama Consejo de Patrimonio, pero fui miembro de la Comisión del Patrimonio durante muchos años, también fui miembro de la COTUR, y ha llegado a tal grado de manipulación todo que han politizado ambos organismos para, de alguna manera, conseguir que se le diera el visto bueno a una modificación puntual de planeamiento, que es la que consiente este volumen, porque ya no voy a entrar en cuestiones estéticas, que tengo mi opinión, evidentemente, Sí, Pedro, pero eso es tú has subjetivo, dicho eso es la como- tuya, pero eso es más ya de una discusión que me parece en estos momentos no fundamental. Lo que sí me parece realmente grave es el tema de la volumetría. Se ha desoído y se ha frivolizado con un informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es el equivalente a la Academia de la Lengua. O sea, que no es un organismo de antes de ayer, sino que es un organismo muy serio y formado por gente muy competente. Se ha desoído al Colegio de Arquitectos, se ha desoído a algunas asociaciones como Riosa Nostra, creo que se llama, que creo que pertenece a la universidad, que también está en contra de esto, a la diócesis también en su momento. Luego hay usuarios y gente, todo es opinable en este mundo, pues como lo del aborto que hemos hablado antes y cualquier otro tema, y bueno, efectivamente esto forma parte de nuestra cultura democrática en la que podemos opinar de absolutamente de todo. Pero es que además hay una cosa que me parece que es determinante, que es que con una modificación puntual de planeamiento
cuando le vende el ayuntamiento el solar, porque hay que tener en cuenta que este solar está vendido por el ayuntamiento a Bosonit. Y supongo que le hacen una promesa de que puede hacer de alguna manera allí lo que le dé la gana para conseguir un determinado volumen edificado que realmente se puede conseguir en un análisis muy somero que he hecho sobre el propio solar, pues dándole más profundidad edificable y con una planta baja más 3 o planta baja más 4 según, porque la calle y la cadena tiene además pendiente, sí, y por lo tanto ahí también se podría lograr a lo mejor una volumetría diferente. Se puede conseguir los metros que aparentemente necesitan. Hablan de 500 empleados. El ratio de empleados en oficinas es de 3,5 metros por empleado. Pero vamos a poner 5 metros cuadrados por empleado en el ratio de oficinas. 10 son para evacuación, pero en este caso hablamos de ocupación para oficinas. ¿Has hecho los cálculos? Sí, no, he hecho los cálculos. Es un tema que me preocupa, porque además es que mi propio colegio ha estado muy beligerante en este tema y ha dado como resultado un estudio profundo, sobre todo la volumetría, visto desde la perspectiva del Puente de Piedra, cuando se entra a Logroño, que es una perspectiva, por cierto, muy bonita y que con todo esto se altera. Y entonces al final resulta que, claro, con la superficie que os digo, con el ratio que os comento de empleados por metro cuadrado, se puede conseguir perfectamente los 5.000 metros cuadrados que supuestamente necesitan, sin necesidad de llegar a esta volumetría. Lo que tiene que tener voluntad el cliente, o en este caso el promotor, es de querer adaptarse a eso. Claro. Y el ayuntamiento, de alguna manera acompañarla para conseguir darle uso a ese solar con esa actividad que me parece fundamental, cumpliendo dentro de un orden las normas y adaptándose. Desde luego, por ejemplo, Rafael Moneo, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con el cual hicimos como coordinador él las 120 viviendas Rúa Vieja San Gregorio, en las que está aquí sentado fue uno de los pocos arquitectos que tuvieron ese privilegio en su momento. Fue el ayuntamiento el que nos encargó cuando, tras un hundimiento de un montón de edificios, de varios edificios y con varias muertes, por cierto, en Rúa Vieja San Gregorio, se produjo allí un movimiento del ayuntamiento, nos encargó unos cuantos arquitectos, enormemente jóvenes entonces, por lo menos yo, insensatos, el ir allí a muchos de aquellos edificios para ver el estado en el que se encontraban. Se declararon en ruina muchos de ellos, se hizo el derribo y se construyó aquella gran superficie, más grande probablemente que esta, para hacer aquellas viviendas. Y me acuerdo las discusiones que tuvimos. Y llegó Moneo y sentó cátedra. Dijo, estábamos muy jóvenes todos queriendo aplicar la teoría de Aldo Rossi, no voy a entrar en temas que la gente que nos oye no tendría ni tiene por qué conocer, pero bueno, nosotros queríamos allí crear una pastilla, un no sé qué tal, y llegó y dijo Moneo, esto es como a una persona que le han sacado las muelas y los dientes de su mandíbula, y tiene los alveolos, y efectivamente sobre el terreno, que abran todavía las trazas de un parcelario medieval de mucha profundidad y muy estrechos, con muchos calados debajo, y toda esa serie de muros permanecían allí, y nos dijo, hay que recuperar el parcelario. Sensiblemente se recuperó, se consiguió un proyecto, no voy a decir maravilloso, pero por lo menos respetuoso con el entorno, con unas alturas adecuadas, y que finalmente dio como ese resultado. Yo creo que no hay que irse a buscar un arquitecto japonés para traer aquí esta cosa, que hace un arquitecto japonés, como podía ser americano, o incluso uno de Sevilla. No conocen el centro histórico de Logroño. Y una última cosa, me parece lamentable que se esté hablando en comparación de que si el centro histórico de Logroño, y lo hablamos de Cáceres o de Burgos, el centro histórico de Logroño, que tiene más de 1000 años, en esta forma de almendra que conformaron y que luego fue amurallada y que tras las guerras carlistas desapareció, ese centro histórico tiene tanto valor y tantos monumentos de interés, si no tantos, por lo menos unos cuantos monumentos de interés, que lo hacen acreedor de que lo defendamos y lo respetemos y construyamos acorde con lo que tenemos en el entorno. Gracias por haber venido. Por la escuadra, me ha convencido por completo. No me quito el sombrero porque no lo tengo. Gracias. Ahora ya tengo una opinión mucho más fundamentada. No, pero es que, lo que dice amigo, es que todos los organismos que tienen voz o que deben tener voz en esto están en contra. Bueno, que nos tenemos que ir despidiendo. Un privilegio, Domingo, contar con tu concurso y con tus opiniones. Una suerte para mí poder exponer esto aquí públicamente. Y por supuesto con Ángel, cuyas agendas tan apretadas nos dejan huequitos. ¿Cómo se dice ahora esto? Tengo una ventana. Sí, tengo una ventana. Pues, avísanos en las próximas. En la próxima ventana os aviso. Un placer. Pedro, como siempre, y son ya muchos años, lo has dicho tú, no lo digamos, No lo digamos. Desde los tiempos de la radio. Y María José, gracias como siempre. Enhorabuena por el trabajo también en el periódico, que estén muy atentos. Vamos a sacar alguna cuestión sobre precisamente esto que hemos contado de la guerra de Ucrania, creo que muy interesante, muy interesante. Nos vamos con una entrevista también, fíjense, de una mujer que fue con tertulia también aquí y que de este plató fue prácticamente a manejar los hilos de la comunidad. Enar Moreno, que ya está ahí en la puerta. Hasta ahora.
Se lo hemos dicho, está muy acostumbrada a venir a la tele, tanto en esos programas con los portavoces que conduce nuestra compañera Marta Rodríguez, como en las tertulias que durante algunas temporadas protagonizó con otros compañeros a los que ahora ha podido saludar y despedir. Sí. Enar Moreno, bienvenida. Bueno, despedir o dar la bienvenida, O dar la porque bienvenida. yo espero volver, ¿eh? Cuando Sí, sí. deje la política de primera línea, espero que me vuelvas a llamar. Tomen nota, ¿eh? Aquí está el compromiso también de esta televisión. Con Enar Moreno, que siempre nos atiende, siempre coge el teléfono, siempre responde a todo, y si hay que venir, viene, como en el día de hoy, siendo, y esto es algo que se comenta en la comunidad, en la esfera política, en la esfera periodística y en la esfera ciudadana de a pie, siendo, yo creo, una de las mujeres más decisivas en esta legislatura. Sí, yo creo que es evidente que por una cuestión numérica hemos sido decisivos, pero además creo que como Izquierda Unida hemos jugado bien las cartas, en el sentido en que, bueno, hemos dejado el ruido para las cosas poco importantes y nos hemos mantenido firmes en ese acuerdo programático, ¿no? Algunos nos decían, no, mucho mejor que llegar a un acuerdo programático, coger una consejería y gestionar. Y nosotros dijimos que no, que estamos aquí para cambiar la vida de la gente y eso se hace con políticas concretas. Es evidente que desde el Gobierno se pueden hacer muchas cosas, pero siendo una única diputada es mucho más lo que hemos conseguido en distintos aspectos, ¿no? Siendo una legislatura tan difícil y tan compleja, marcada por, más allá de las cuestiones políticas, por la pandemia y por lo que supuso también a efectos de gestión pública, ¿no? Sí, yo creo que la ha marcado la pandemia primero, la pandemia después, en el sentido de la crisis que ha dejado, que a veces es una cuestión más que de crisis real, de miedo, ¿no? Porque, bueno, ya en plena pandemia hicimos en el Parlamento de La Rioja esa comisión de estudio para las consecuencias económicas y sociales de la crisis y ya veníamos preocupados, ¿no? Porque al final una parálisis como la que hemos vivido de la economía en nuestro país, bueno, y a nivel internacional, pues tiene consecuencias, pero yo creo que aún así se está sabiendo remontar bien y que desde luego, tanto desde la correlación de fuerzas que hay aquí en el ámbito de La Rioja y que coincide con la del Gobierno de España, creo que se ha demostrado que se puede salir de otra manera de las crisis y que lo importante es hacerlo de una manera justa y equitativa, ¿no? Poniendo esa especial atención en quien más lo necesita, ¿no? Porque esto no es nuevo. Pero recientemente conocíamos de los beneficios obscenos de las eléctricas y también obscenos de la banca, ¿no? En un momento en que a las familias les está subiendo los tipos de interés, que lamentablemente la patronal no está haciendo lo que tiene que hacer para incrementar los salarios y sin embargo pues nos suben los productos básicos, nos suben las hipotecas, nos sube el gas y la luz y en ese sentido yo creo que es ahí donde tenemos que centrar y son muchas las medidas que se han tomado y sé que la situación es difícil, yo creo que negarla mayor es una absurdidad, es un absurdo, pero sí, desde luego sí que se han hecho cosas para intentar paliar esas dificultades que se vienen generando y hemos sido exigentes con los que más tienen también, especialmente en esta comunidad, con esta reforma fiscal que recuperó el impuesto de patrimonio, que hace que paguen un poquito, porque es una cosa, podemos decir que casi anecdótica, el 1% más rico de esta comunidad. Esa fue otra de las grandes exigencias de Izquierda Unida. Se entiende bien con Celso, ¿eh? Sí, me entiendo bien y yo creo que bueno, me entiendo bien cuando hay acuerdo, pero también tenemos nuestras broncas. Intentamos no hacerlo cara afuera, creo que eso es lo que hay que hacer, pero recordemos también el presupuesto del 2020, creo que del 2021 hubo una tensión importante. Sí. Que, bueno, esa tensión que se generó entonces, que creo que supimos resolver bien, ha hecho que hayamos aprobado 2 presupuestos después, sin ningún problema y con medidas concretas que mejoran la vida de la gente. Y que hemos ido contando en esta televisión periódicamente, en los informativos. Dicen nuestros representantes siempre que todavía queda mucha legislatura, que hay trabajo por hacer, pero la realidad es que esto está ya en la línea final, se ve la meta y se ven ya las elecciones de mayo. Ese es también el argumento de la entrevista, conocer cómo va la evolución de los pactos, porque se ha publicado ya en prensa nacional que en algunas regiones, en algunas comunidades, sí que ha habido entendimiento entre Podemos e Izquierda Unida. ¿Cómo está la situación en nuestra comunidad? Bueno, yo creo que la situación también... Aquí fuimos de los primeros en tener ese entendimiento, ¿verdad? Yo creo que nosotros ya lo hacíamos público recientemente, que hay un acuerdo blanco sobre negro con
con Podemos a nivel de La Rioja y que falta únicamente la firma de su organización estatal, porque en Izquierda Unida se decide en el ámbito de las distintas comunidades autónomas y Podemos no. Pero esto ha sido, no es que lo diga yo ya solo, ¿no? Porque luego lo ratificó precisamente la dirección de Podemos y yo doy por cerrado ese acuerdo, estoy segura de que se acabará firmando y creo que es un error lo que está haciendo Podemos a nivel estatal de generar esa incertidumbre y ese ruido cuando hay una sintonía total y absoluta. Creo que, bueno, pues que Podemos es consciente del papel que hemos jugado en el ámbito autonómico desde Izquierda Unida y en ese sentido, bueno, pues hay un acuerdo importante que cuanto más se atrase, pues lamentablemente será menos visible y será menos de lo que realmente queremos hacer, que es construir algo más que una mera coalición electoral. Pero bueno, yo me quedo con el que aquí hay una sintonía con la dirección y que estoy segura de que se acabará suscribiendo ese acuerdo porque creo que Podemos a nivel estatal tiene que ser consciente de la importancia que tiene la unidad en cuanto a lo programático para volver a ser la fuerza decisiva y con más fuerza, ¿no? Fíjense lo que hemos hecho con una diputada, imagínense lo que podemos hacer con más. Lo hemos leído en uno de los rótulos que están acompañando también esta conversación. ¿Está bloqueando Yone Belarra el preacuerdo en La Rioja? Bueno, yo creo que ese es un titular que efectivamente, más que yo no diría bloqueando, está posponiendo. Yo creo que quiere cerrar todos los sitios donde ellos van a encabezar y no dar esa baza antes de tiempo. Bueno, pues yo lo considero un error, reitero. Creo que además formamos parte de una estrategia de una situación de, bueno, de toma y daca, vamos a decir, ¿no? Entre el proyecto de Sumar y Podemos, y en ese sentido, bueno, nosotros formamos parte de esa, bueno, de esa negociación, de esa presión, de esa tensión. Bueno, son cosas de la política. A mí lo que me importa es que creo que los riojanos y las riojanas tienen que saber que aquí hay una sintonía importante en base a un programa político y en base a una actuación que en concreto he liderado yo en el ámbito autonómico, y eso es lo que tiene que importarnos y que seguro que vamos a cerrar definitivamente ese acuerdo. Buscando en el archivo, recopilando imágenes para acompañar también la entrevista, aparecen muchas con Raquel Romero. Sí, bueno, muchas. Sobre todo de comienzos de la campaña, de ¿no? la campaña, de la negociación también sí. Para alcanzar el pacto de gobierno. Sí. Bueno, la negociación negocié yo sola. Sí, sí, pero bueno, había fotos, había paseillos, había comparecencias. No va a hablar usted nunca mal de nadie públicamente, pero ¿cuál es su sensación? Hombre, yo personalmente no voy a hablar mal, pero políticamente sí. Creo que ha sido un abuso lo que se ha hecho con los votantes que votaron a Unidas Podemos, y que creo, y que así se ha materializado después, ¿no?, que lo que pedían era, yo no ya entrar o no entrar, pero sí que hablar de otras cosas que marquen la vida de los cambios en la vida de las personas, ¿no?, que, bueno, que incidan por la línea por la que hemos ido. Y eso creo que, bueno, decías, yo creo que eso está en la calle, está en los medios, está en la calle, y lamentablemente, bueno, pues se ha hecho una utilización maldita, vamos a decir, de esos votos, y bueno, pues desde luego creo que Podemos tiene que haber aprendido de que los procesos en política no van de poner a nadie a dedo. El PP no lo ha aprendido, ¿no? ¿Verdad? Pues esperemos que Podemos lo haya aprendido y que vayamos a un proceso, lo que decía, ¿no? Yo creo que en Izquierda Unida hemos sido un ejemplo siempre a la hora de aglutinar fuerzas, hemos sido generosos en los acuerdos y entendemos que hay que ir a conformar nuevas formas de hacer política, nuevos espacios, en la línea de lo que se está planteando en torno a Sumar. Y bueno, yo creo que eso a lo mejor no lo comprende igual de bien Yone Belarra, que lo comprenden casi todos los militantes de Podemos. Pues tenemos que acabar, nos quedan nada, unos segunditos para hacer una última pregunta. ¿Manda tanto Enar Moreno como a veces puede dar la sensación? Bueno, yo creo que no mando tanto, llegamos a un acuerdo y más que nada yo vigilo que las palabras no se las lleve el viento, que los acuerdos sean ejecutivos y se cumplan, siendo conscientes, y lo decía al principio, de que ha habido una situación complicada, pero que precisamente en las situaciones complicadas es cuando más nos tenemos que centrar
en las gentes que más lo necesitan. Pues hasta aquí, que no nos queda más programa. Enar, la vamos a ver y escuchar también en próximos días aquí, con ese debate parlamentario que mañana, toca, me ¿verdad? parece que... Eso es. Y además con visita que viene a nuestra comunidad, ¿lo podemos anunciar? Sí, claro que sí. ¿Quién va a estar? Bien, va a estar Sira Rego, que es la portavoz federal de Izquierda Unida, y que viene, bueno, pues a visitar, a solidarizarse con las dificultades de los apicultores, que ahora se habla mucho de vino, pero se habla poco de las movilizaciones que llevan los apicultores en nuestra comunidad con ese etiquetado que debe garantizarse desde el ámbito europeo, y también viene a un acto que haremos precioso y al que queda invitado todo el que quiera. El viernes a las 8:30 en la sede Izquierda Unida, en Avenida Navarra, haremos un acto de presentación de candidatos semifestivo con un vinito después y un concierto de gente joven, mujeres jóvenes, que siempre este es una buena noticia. La roja se sigue llamando, ¿no? Es la zurda. La zurda, perdón, la zurda. La zurda. La zurda, pero es roja. Eso sí, es. señor. Gracias, Enar. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Cerramos aquí ya el programa, se acaba La Rioja Directo, pero continúa toda la información, como es habitual aquí en TVR. Adiós.